hermoso. Cuán hermoso tu nombre es, cuán hermoso tu nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso tu nombre es, nada se iguala a ti. Cuán hermoso tu nombre es, no hay otro nombre. Entraste al cielo por salvarme. Me viniste a rescatar. Me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste. Nada nos separará. Majestuoso tu nombre es, majestuoso tu nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso tu nombre es, nada se iguala a ti. Majestuoso tu nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso tu nombre es, no hay otro nombre. Toda la creación, todo lo que llega a ver nuestros ojos naturales, hablan de ti, manifiestan su adoración a ti, Señor. No hay otro como tú, Señor. Majestuoso, poderoso, eres tú, Señor. Gracias, Dios. La muerte venciste, el velo partiste, Tumba la vacía, tumba vacía ahora está. los cielos declaran Los cielos declaran, tu gloria. gloria proclama. Resucitante, Resucitaste en majestad. inigualable, Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. tuyo es el reino, Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuya es la gloria, tuyo el poder, tuyo el poder, la la autoridad. autoridad. Poderoso tu nombre es, poderoso tu nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso tu nombre es, incomparable ser. Poderoso tu nombre es, no hay otro nombre. Señor, Incomparable, no te podemos comparar. hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuya es la gloria, tuyo el poder. tuyo el poder, la autoridad. Poderoso tu nombre es, poderoso tu nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso tu nombre es, incomparable ser. Poderoso tu nombre es, no hay otro nombre. Poderoso tu nombre es, no hay otro nombre. Poderoso tu nombre es, no hay otro nombre. Hoy día vamos a compartir sobre Navidad.
Les cuento que yo no soy muy aficionado a la celebración humana, así que me es difícil poder separar a momentos o no entre los sentimientos, las emociones, los niños, el Papá Noel, las campanitas, las lucecitas, los regalos y todo eso. Yo veo que de alguna manera ofusca el propósito del nacimiento del Señor Jesús en nuestra tierra. Dios visitando la tierra, haciéndose hombre personalmente, revelándose a la humanidad. Ese Dios invisible, porque Dios es invisible. Él está en este momento acá, no lo podemos ver, pero en Jesucristo Él se ha revelado. Él se ha revelado, Él se ha hecho hombre para hablar cara a cara con nosotros, vivir nuestra situación. Y no solamente vivir, sino también hacer una obra de redención eterna. Entonces, me es difícil, les digo honestamente, a veces hasta evito hacer mucho esta celebración por esa mezcla terrible que atenta contra la obra de Dios. Para mí es un atentado terrorista del hombre tratando de ofuscar, de opacar la obra de Cristo. Porque nos mezclamos, ¿no? Como les decía, nos mezclamos en todo eso. Este cuadrito que les he puesto, que les han entregado, está dividido básicamente en 3 partes, lo cual va a ser lo que voy a compartir. Aquí está básicamente los versos principales, el párrafo principal que es de Mateo capítulo 2, verso del 1 al 12. Está ahí arriba también, los que no lo tengan en su Biblia pueden leerlo ahí arriba. Y también vemos ese caminar que nos habla estos versos, este párrafo de la Biblia respecto a la adoración. Justamente ahí abajo le he puesto el título, La búsqueda de la adoración. Y no estoy hablando de los villancicos y de los chulluchullos y todas esas cosas, ¿ya? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo mucho más trascendente que Dios nos ha concedido a nosotros. En este cuadrito van a ver las 3 partes que implica, que sacando en base a este párrafo, implica la adoración, lo que sería buscando al adorable para adorar. La segunda parte es la oposición y la dificultad para adorar. Y la tercera parte es la adoración misma. Vamos a leer Mateo capítulo 2, del verso 1 al 12. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes, escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde tenía que nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, vayan y busquen con diligencia al niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, los sabios se fueron y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se regocijaron mucho con gran alegría. Entrando en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro,
incienso y mirra, y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. ¿Quiénes son estos magos? Hasta la tradición, no sé de dónde se han sacado, dicen que eran 3, ¿o no? Que eran 3, y hasta les han puesto nombres. Y hay una celebración, en algunos lugares hay una celebración que se llama la fiesta de los reyes acá mismo, pero no es tan sonada acá como en otros lugares, que es el 6 de enero. Y hacen carros alegóricos, ¿no? Más que en Navidad en otros lugares celebran. Estos magos, estos reyes magos, ¿quiénes eran? Solo podemos sacar alguna información, no hay mucho que se hable de ellos, casi nada por así decir. Pero venían del oriente. El oriente, si tú estás en el lugar de Israel, el oriente se denominaba todo lo que era y es ahora, es Irak, por ejemplo, y sí, Irán, lo que en ese tiempo era Babilonia y lo que sería también otra extraña, un poco más de Caldea. Entonces, eran personas muy importantes. Eso sí sabemos, que eran personas muy relevantes, reyes probablemente o príncipes, pero sí sabemos que eran sabios, eran personas sabias, se les llamaba así magos. No es que eran todo el rato se dedicaban a la magia, sino que era una mezcla en ese tiempo, la ciencia con la magia. Era una mezcla que hacía, entonces las personas se les llamaba magos, pero básicamente eran personas como sabias, conocedores de las ciencias, digamos, para sanidades, la astrología, los astros, etcétera. Todo eso estaban dedicados a ese tipo de cosas. Ahora bien, algo pasa. Estos hombres vienen para algo específico, hombres muy importantes. Porque me imagino que por Jerusalén venían de todo lugar, me imagino, a conocer el templo que estaba en ese tiempo siendo construido. Tal vez venían visitas, etcétera, personas que estaban de paso, pero cuando llegaron ellos, les prestaron mucha atención, por tanto han de haber sido personas muy relevantes por su forma de vestir y con todo lo que venían con ellos. Así que vinieron a buscar algo, vinieron a buscar al rey de Judá, al rey de los judíos, para adorar. Veremos, estos que estaban lejos buscan al que había nacido para adorar. Pero lo paradójico, irónico era que los que estaban cerca, los que estaban en el mismo territorio de Jerusalén y todas las tierras, ignoraban. Así que los que eran lejos lo buscaban y los que estaban cerca lo ignoraban. Eso podemos definir acá. Dice así el 2 verso 1: después de nacer Jesús en Belén de Judea, en los tiempos de Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorar. Ellos sabían que era un rey, que había una señal muy grande, muy importante. No sé cómo, es probable que ellos, como venían del oriente, y no se olviden que los judíos han sido un tiempo transportados a esos lugares, hayan transmitido los profetas y todo este asunto de las escrituras del Mesías que iba a venir. Es muy probable que ya tenían antecedentes y han tenido una revelación personal, algún estudio de los astros, han visto una estrella que apareció muy particular y que se movía de una manera muy también
con su forma de hacerlo. Ahora, lo que les decía las personas ajenas a Dios, porque estos eran gentiles, estos magos, estos reyes, estos sabios, eran personas gentiles, no eran judíos. Aparecieron para darle honor, darle con todo su ser un culto a este ser divino, porque no se puede dar adoración si no es divino. Así que estos hombres sabían que este era rey, era de los judíos y era divino para adorarlo. Ellos sabían. Entonces se movilizaron. Ahora, imagínense, están en un lugar donde no había avión, no había trenes, no había buses. Es probable que si estaban por Irak eran más o menos 1000 kilómetros, y si venían desde Irán eran como 2000, 2500 kilómetros. Aquí podríamos decir 1000 kilómetros desde Santa Cruz, y tenían que venir a pie, probablemente subiéndose en un caballo, en una mula, en un camello. No menciona los camellos, es simplemente la tradición que hace esa definición. Y ellos vienen con un solo propósito. Si era un bebé, no iban a escuchar nada de él. Simplemente iban a ver al Dios eterno. Querían ver al Dios eterno. Aquel Dios que dice que nadie lo puede ver, que vive en luz inaccesible. Algo único. Y ellos, sabiendo esto, que era un rey, el Mesías, para adorarlo, se movilizan con una búsqueda intensa. Dejan sus tareas, sus familias, su lugar, dejan todo para ir simplemente a darle adoración. ¿Y cómo podemos definir qué es adoración? Tengo dos definiciones que son muy similares, aunque tienen una distinta perspectiva. Adoración es que cuando con todo mi corazón me deleito en el Señor. Repitan conmigo: cuando con todo mi corazón me deleito en el Señor. Con todo mi ser. Estos hombres dejan todo para venir a deleitarse en esta persona única en el universo. La otra definición dice: es el acto de desbordarse que realiza un corazón que arde por él. Ellos tenían una carga inmensa para desbordarse delante de este rey, de este ser único, divino, humano, humano divino, para darle su adoración y culto. Se dispusieron de manera firme, intensa y total para adorar. Y no pararon hasta lograr tanta distancia. Si hubiera sido tal vez 2500 kilómetros o 2000 desde los confines. Han visto nuestra gente, ha habido una marcha de indígenas desde Beni, 30 días han caminado. Los pobres, la gente les iba a ayudar. A estos vinieron en medio de caminos polvorientos, tal vez a riesgo de ser asaltados. Se movilizaron con todo. Un gran distintivo del que se cree que es hijo de Dios es la cualidad de la adoración. Si tú no has aprendido a adorar,
es que tal vez no conoces lo suficiente al Señor. Estos hombres sabían que era el rey de los judíos, divino, para adorarlo. Hicieron todo lo posible para lograr eso. ¿Y saben qué? Él vino para revelarse, para que tú también puedas adorarlo. No en Navidad, sino cada día de tu vida. Cada día lo primero que debes hacer al despertar es adorarle, rendirle culto y darle la pleitesía que se lo merece con todo tu ser. Eso fue lo que Jesús, cuando habló con la mujer samaritana, y hablaban entre ellos en Juan 4, 20, 24, nuestros padres, decía la mujer, adoraron en este monte. Y le decía a Jesús, y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo, cree lo que te estoy diciendo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran, le decía Jesús a esta mujer samaritana, lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es. Significa que hoy día, no ayer, no mañana, hoy día debemos darle nuestra adoración a Él, que es adorable. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. ¿Cómo es en espíritu? Es que sabemos que Dios es espíritu. Y sabemos que Él está ahí, y le damos nuestra adoración. Aunque no lo vemos con las manos, no lo tocamos, palpamos, ni lo vemos, con los ojos, podemos tocar con el Espíritu a nuestro Dios. Y en verdad significa de todo nuestro corazón, de verdad. Si tú no adoras a solas a Dios, va a ser muy difícil que puedas adorar en la iglesia. Pero si tú adoras a solas a Dios, tú puedes adorarle porque ya lo conoces. No es cuestión de dónde, tiene que ser en la iglesia. Es cierto, venimos a adorar acá, pero es un resultado de nuestra adoración de cada día. Dios está buscando. ¿Se imaginan Dios, el Dios que sostiene el universo con el poder de su palabra? En este instante estamos sostenidos por su palabra. Él está buscando. Así, estos hombres, estos reyes sabios, le vamos a llamar sabios, lo buscaron y Él los guió para que lo adoren. Nosotros debemos también buscar con intensidad, con voluntad. No si me siento, si hay música adoro, si no hay música no, lo adoro por lo que Él es. Él no necesita de la música acompaña nuestra adoración, pero no es necesaria la adoración. Tenemos que reconocer su grandeza. No esperar el Navidad, el 25 y ahí ponernos, vestirnos particularmente, sino cada día el Hijo de Dios tiene una celebración. Hemos sido hechos para adorar.
La palabra de Dios dice, para gloria mía los creé, para su adoración. Y ¿sabes qué? Yo dirás, ¿y por qué yo no quiero adorar? Si no estás adorando a Dios, a alguien o algo estás adorando siempre. Al dinero, a tu trabajo, la posición o alguna persona. El hombre, si no adora a Dios, está adorando implícitamente a algo o a alguien. O te adoras a ti mismo. Todo el rato te andas dando besos. Fuimos hechos para darle adoración. La cúspide y la culminación de estar en su presencia es adorarlo por su grandeza. Esto no le agrada a Satanás. Cuando él ve un pueblo de adoradores, él de una manera u otra, ya sea personal o en grupo o en iglesia, él no quiere que adoremos. Él desea que se adore a él o a alguien o fuera de Dios. Eso es lo que dice Romanos capítulo 1 del 19 al 32. No voy a entrar, pero anótenselo. El hombre de una manera u otra está adorando imágenes, animales, personas, filosofías, ideologías. Algo está adorando. O el dinero. Sin embargo, el Señor nos ha librado de estas cadenas para que lo adoremos a Él. En la página de la congregación, el 24 de abril, di un mensaje que decía entre el cielo y el infierno. ¿Cuál es la diferencia en Apocalipsis que nos relata sobre qué hay en el cielo? Dice, lo adoran. ¿Y qué hay en el infierno? Adoran otras cosas. ¿Quieres saber si estás yendo hacia el cielo? ¿A quién adoras? ¿O qué adoras? Porque podemos estar acá sentados y adorar el dinero, la angustia nos está consumiendo. O estamos adorando personas, tenemos sus cuadros, los jóvenes principalmente. Están dando culto a algún cantante, a algún músico, imitan todo lo que hace. A alguien tenemos que adorar. El cielo y el infierno, la gran diferencia que se percibe en Apocalipsis es quienes adoran a Dios y quienes adoran lo que no es Dios. Cuando Dios llamó a Egipto de Egipto a Israel, Él dijo, por ejemplo, una de las muchas veces que dijo es, te ordené, deja salir a mi hijo Israel para que pueda adorarme o servirme. El pueblo de Israel fue sacado para adorar a Dios. ¿Y qué es lo primero que hicieron? Adoraron un becerro, una vaca o toro hecho de oro. El hombre demuestra quién es, por qué y quién adora. Si tú eres cristiano, hermano, revisa dónde está tu corazón. ¿Qué adoras? ¿A quién adoras? Satanás se opone, quiere engaña a las naciones para que adoren otra cosa, se adoren a sí mismos los seres humanos o le adoren a Él. Al final es a Él, el padre de toda mentira. Fue eso lo que hizo cuando fue a Jesús y le ofreció todo, como dice Mateo 4, 8, 11, dice,
otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Y Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y esta palabra servir está muy relacionada al culto de servicio a Dios. El diablo entonces lo dejó y al instante unos ángeles vinieron y le servían. Esta palabra te postras implica adoración en el griego. Si me adoras, es lo que él buscaba, pero Jesús tenía claro el mandato del Señor y nosotros tenemos que tener clara esta meta, esta dedicación de nuestras vidas y la razón de nuestras salvaciones para darle adoración, porque Él es adorable. Buscarlo a Él porque Él nos buscó. No nos está pidiendo algo que Él no hizo. También nos relata la historia, por ejemplo, un ejemplo que es algún paladín respecto a la adoración, es la historia de David, el rey David. ¿Por qué fue escogido este hombre? Para ser parte de la descendencia que iban a ser el Mesías. Era por su adoración a Dios. Cuando el arca del testimonio que revelaba la presencia misma de Dios en medio del pueblo de Israel fue llevado por los filisteos y después Dios empezó a poner enfermedades en medio de los filisteos, así que ellos agarraron y despacharon el arca. Y dice que estaba un tiempo el arca allá lejos, en la casa de Obed Edom, en un lugar que se llama Kiriat Jearim. Saben, ese tiempo el rey era Saúl. Este Saúl no tenía el corazón de David. Dice que estuvo 20 años casi lejos el arca del testimonio donde había que ir a dar culto a Dios. Y este Saúl no se interesó. Si a ti no te interesa la adoración, tienes que clamar al Señor y decirle, Señor, sacúdeme. Este hombre, Saúl, era rey, sabía de Dios, sabía dónde estaba el arca, pero no le interesó, no fue a buscar a Dios. Yo pienso que esa fue la razón principal, su apatía por las cosas de Dios, por la presencia de Dios. Pero en cuanto subió David como rey, se desesperó. Yo quiero tener la presencia de Dios cerca mío. Y no agarró y digo un séquito, vayan ustedes y tráiganme. No agarró ni envió a sus ministros importantes y le dijo, vayan a traer. No fue ni siquiera David ahí, dejó que otros cargaran. No, dice que él en persona se puso delante de todos y empezó a celebrar la presencia de Dios y empezó a movilizar el arca del testimonio para traerlo cerca de donde él estaba, en Sión. Hermanos, qué importante es nosotros darle el valor a la presencia de Dios en nuestras vidas. Y es a través de la adoración. Este hombre, David, era apasionado por Dios. ¿En qué lado te ves tú, como Saúl o como David? ¿Hemos venido a cumplir un rito o satisfacer nuestra pasión de estar
en medio del pueblo de Dios y darle culto al Señor. David se desesperaba estar en la presencia de Dios. Hizo cambios cuando hizo traer la presencia de Dios cerca de su casa. Él se sentía indigno. Su mujer lo menospreció porque David danzaba mostrando sus canillas, lampiñas o con pelos, no sé. Pero él no le importó. Y su mujer, que era hija de Saúl, ¿se acuerdan de Saúl que les mencioné? Lo menospreció a David. Porque esta mujer era tal vez como su padre, le interesaba la posición, cómo los demás pensaban, cómo los demás miraban, pero David no le importaba nada que lo que diga la gente, le importaba agradar a Dios. Una de las tantas muestras es el Salmo 42 del verso 1 al 5, dice: cual siervo jadeante en busca de al agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tú eres el Dios de la vida y anhelo estar contigo. Quiero ir a tu templo y cara a cara adorarte solo a ti. Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas: ¿dónde está tu Dios? Recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre las voces de alegría y acciones de gracias hacíamos gran celebración. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Así fue, esa fue la gran diferencia entre Saúl y David. Y si ustedes no van a estudiar mucho, fue también la diferencia entre Saúl y Jacob. Esaú menospreció a Dios y su primogenitura, las cosas de Dios, mientras que Jacob quería, a pesar que después Dios lo corrigió por las maneras y las armas que usó, pero Dios estaba satisfecho con el corazón de Jacob. Estos magos, cuando llegaron al pueblo, dice que cuando lo oyó Herodes y se turbó, y todo Jerusalén con él. Estos hombres habían llegado probablemente sucios, empolvados. Yo estoy casi seguro que así. Con sus trajes, todo importantes. Jerusalén no era demasiado grande en ese tiempo, era una pequeña ciudad. Empezaron estos hombres a averiguar: ¿dónde está el rey? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y qué pasaba? Los siervos, los súbditos de ese rey, ni siquiera sabían. Tal vez se dijeron: ¿acaso no es rey Herodes? Dice que se estremecieron. Estos hombres querían solamente adorarle. Los que estaban lejos lo buscaban, pero los que estaban cerca lo ignoraban. Era el rey de ellos, el rey de Jerusalén, estaba llegando su rey y no sabían. Este rey que los había rescatado de este Egipto, que eran esclavos, y varias veces intervino en su historia, cual nunca lo hizo en otros lugares. Estaban despreocupados, desconocían el nacimiento de su rey, el Mesías, el Cristo,
el rey de los judíos, el Señor y Salvador del mundo. Mientras los que estaban lejos estaban entusiasmados a más no dar. Mientras los que estaban cerca eran displicentes a ese nacimiento. Hasta el profeta mismo Isaías dijo: yo me ofrecía respuesta a quienes no preguntaban, me dejaba encontrar por quienes no me buscaban. Yo decía: aquí estoy, aquí estoy. A un pueblo que no invocaba mi nombre, todo el día, dice Dios respecto a Israel, todo el día extendía mis manos en dirección a un pueblo rebelde que llevaba un camino equivocado, siempre detrás de sus caprichos. Hermano, revisa si tú adoras a Dios o no adoras a Dios. Tú estás entre estos judíos despreocupados, desinteresados, mientras no ateos, pero gentiles, estaban interesados. Cuando se anoticiaron que su rey había nacido, en vez de ir a buscar junto con los otros, yo si supiera eso, el Mesías, el rey del mundo, del universo, venía. No importa, 2 de la mañana, 3 de la mañana, no importa lo que sea, yo tengo que ir. Pero lo único que agarraron fue que tuvieron temor, se alborotaron, se inquietaron, pero no se movieron. Se enteraron que su Mesías, su rey, había nacido, pero no se movieron. Solo se estremecieron. Un falso rey estaba en el trono, era Herodes. Hermano, busca. No solo por esa Navidad, no solo por la musiquita. No, eso no es lo primero, sino tú tienes que adorar al Señor cada día, a ese rey, inclinar tu corazón y buscarlo y honrarlo, orar, reconocer su gloria. Si no es, cuidado, estés yéndote al lado de Herodes. ¿Quién era este rey Herodes? $37 antes de Jesucristo, Herodes llegó a ser rey de Judea. Los judíos lo odiaban por sus grandes crueldades, porque no era judío sino idumeo. Herodes trató de ganar el favor de los judíos agrandando y embelleciendo el templo. En el tiempo de Jesús este proyecto estaba todavía en construcción. Este Herodes era demasiado malo, temeroso por la seguridad de su trono. A fin de proteger su posición, mató a su esposa. Tenía varias esposas, a la más importante, a la favorita, la mató. Mató a su cuñado, mató a su tío y a 3 de sus propios hijos. Durante una larga enfermedad, sufriendo en su conciencia, trató de suicidarse. Pero para evitar que su muerte diera alegría a los judíos, mandó a encarcelar a los sacerdotes principales y hombres importantes y ordenó matarlos en la hora de su propia muerte. ¿Y por qué quería matarlos? Para que alguien llorara el día de su muerte, para causar lamento general. Murió a los pocos meses, piensan en marzo, que murió. Y
mandó su hermana a liberar a estos que iban a ser muertos a causa de su muerte, del dictamen de este rey Herodes. Este rey Herodes fue el que hizo matar a todos los niños menores de 2 años porque quería matar al Mesías. ¿Sabes qué, hermano? La adoración tiene dificultad. Por un lado, el pueblo en general no estaba enterado del nacimiento de su rey, pero los sacerdotes, los fariseos, todos ellos sabían. Por eso llamó el rey Herodes para que le dijeran dónde iba a nacer. Entonces el rey reunió, verso 4, a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará mi pueblo Israel. Preguntó, y estos judíos sabían, y ni siquiera se movilizaron. Es decir, el pueblo en general ignoraba, y los importantes sabían dónde era. Deberían ellos agarrar y decir: vamos, aunque nos corte la cabeza Herodes. Sabes, tu adoración va a tener siempre oposición. A veces de otras cosas que tienes que hacer, otras cosas que debes realizar. Pero el mayor enemigo de la adoración puede ser tú mismo. ¿Sabes que Jesucristo ha venido a revelar cuál es la actitud, quiénes adoran y quiénes no adoran? Eso es lo que dice Lucas 2:35. Él fue puesto para descubrir los pensamientos más íntimos de mucha gente. Ahí, cuando Jesús estaba naciendo, hombres lejanos, alejados, estaban acercándose, pero los que estaban cercanos, incluyendo con mayor responsabilidad los sacerdotes, los fariseos, los escribas, que sabían, no se movilizaron, hubieran hecho una comitiva: vamos, vamos todos. Al final, estos hombres que vinieron de lejos se fueron solos a Belén. Hermano, piensa: ¿adoras tú al Señor? No son solo canciones, es la inclinación del corazón a darle culto, deleite de quién es Él. Eso fue lo que pasó. En un día lo recibieron a Jesús ya con palmas, con todo, las multitudes, eran multitudes de que venían a darle culto. Pero posterior a eso, cuando Pilatos dijo: ¿a quién escogen? ¿Qué dijeron? Que lo mate a Jesús, pero que lo suelten a Barrabás. Es impresionante el corazón del ser humano. Los políticos no querían rey, no quieren. Países como China, donde son millones de millones, somos perseguidos, no quieren. Son gobiernos así, no quieren al rey. Son los Herodes de este tiempo. Aún a título de religión, no quieren al rey. Y no es cuestión de poner un árbol, no es cuestión de darse regalos, es cuestión de quién le adora a Él. Esos son los que celebran la Navidad cada día. Este Herodes estaba dispuesto a pelear inclusive con Dios mismo. Sabía y preguntó, sabía de las escrituras cuando le dijeron: va a ser de Belén. Y dijo hipócritamente:
lo que les encargó. Este hombre hasta construyó el templo y venía el Dios que era de ese templo y lo quiso matar. Qué terrible, es una paradoja, es algo brutal. La adoración tiene muchos enemigos, hermano. Ten cuidado tú mismo, tu corazón, donde se inclina. Todos quieren la corona de ese rey, pero nadie quiere soltar y reconocer que de Él es la corona. Él es solamente el rey. Aquellos que se recuerdan el 2015, un gran concurso de belleza en Las Vegas. Miles de jovencitas iban y toda la gente pagaba para ver a estas muchachas. Pero no interesa tanto sobre eso, pero lo que pasó fue algo paradójico. El que estaba presidiendo este concurso llama a la Miss de Colombia y la celebran y ella se alegra, le ponen su corona, le dan sus flores y de repente atrás dice, un rato alto, aquí ha habido un error. La Miss es la de Filipinas y dice que la que le entregó la corona y las flores fue donde la Miss Colombia, la otra estaba paralizada, le quitaron las flores, le quitaron la corona y se lo fueron a dar a otra. Mucho peor va a ser aquellos que todavía sostienen su corona cuando Cristo venga. No es para ti esa corona, es para Él. Amén. ¿No le vas a dar culto a Él? Es nuestra prioridad el adorar. Debemos evitar a ese Herodes. Debemos huir. Y eso fue lo que pasó en Apocalipsis. Había 24 ancianos con sus coronas y sus tronos delante del trono del gran Dios. ¿Y qué hacían estos 24 ancianos? Nos relata Apocalipsis 4, 9, 11. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, digno eres, Señor, y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. No merecemos nuestra corona. Ni siquiera la lleves en tu bolsillo, hermano. Estos 24 ancianos que Dios los ha puesto, dice, se caían postrados, no se sentían dignos de estar en sus tronos delante del trono de aquel. Y dice que se postran y echan sus coronas y le dicen, tú eres digno, Señor, yo no soy digno. Eso es lo que están diciendo básicamente. La adoración, tú como hijo de Dios, es tu prioridad. No tenemos que tener cuidado hay veces nos autoengañamos. No es solo venir a la iglesia, aquí entre nosotros, y me refiero no a las paredes, sino en medio del pueblo, sino la razón es Él. La razón es Él. Él es la razón. Evita solo la apariencia. Eso es lo que habla Pablo a Timoteo, de que en los últimos tiempos tendrán apariencia de piedad,
pero han negado su poder. A los tales evita. Evitar la apariencia, solamente que nos vean. Adora a Dios cuando estés solo. Cuando estés en la iglesia también, por supuesto, porque si tú adoras solo, lo vas a hacer en medio de su iglesia, en medio de sus santos. Acércate ante Él. Él ya pagó tus pecados, confiesa si has pecado. Él perdona tus pecados y te limpia de toda maldad, y acércate con limpia conciencia lavada por la sangre de Cristo y dale tu adoración y culto al que el único que es digno de recibir la gloria, la honra y el honor. ¿Y qué dice Mateo? La adoración misma, después hay oposición. Entonces hemos visto, hay búsqueda. Tienes que buscar. Hay oposición. Oh, tengo que hacer aquello, o no tengo que hacer aquello, o no aquello. Y después viene, si has vencido la oposición, viene la adoración misma, y es lo que dice Mateo 2, 9, 12, dice: ellos habiendo oído al rey se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande alegría y gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Al final hay el clímax de esa búsqueda. Hay veces vas a tu mayor enemigo, como les decía, eres tú. Te quieres adorar y tal vez no hay música, no hay los hermanitos, no hay lo bonito, pero Él está ahí. Vas a luchar con tu fe. Tu fe va a ser confrontada. Van a venir pensamientos, pero yo tengo que hacer aquello, quiero aquello. No, ahora tienes que aprender a adorar cuando estás a solas con Él. La adoración a solas y la oración son cosas demasiado importantes para el Hijo de Dios. A solas es donde se define las batallas. El clímax de esa búsqueda es tu adoración misma. Estos sabios tuvieron una ayuda divina que los llevó a hallar a Jesús y alcanzar su anhelada adoración. Ellos tenían un propósito único por el cual habían venido. Nada más no les interesaba ver Jerusalén, ver a Herodes, ver las maravillas de ese lugar, las vistas, nada, no les interesó nada. Lo que querían es darle pleitesía a quien merecía, que era Jesucristo. Esa era su ansiedad. Y dice que la estrella milagrosamente, porque las estrellas podemos ver que pueden pasar rápido, pero dice que se detuvo justo encima de donde estaba, señalando dónde estaba Jesús. Y tuvieron una gran alegría después de haber recorrido días, viaje, tal vez incomodidades, durmiendo a la intemperie. Dios busca adoradores, hermano. Adoradores en espíritu y en verdad. La adoración reclama sacrificio. Cuando dice la palabra que se postraron, el término traducido es se derrumbaron, se vinieron abajo estos hombres, casi como morir. Se inclinaron, no pusieron su pañuelo, no, para no ensuciarse, no, se cayeron totalmente, no les importó. Era
un pesebre, un corral, tal vez qué cosas habría y el olor. Ellos agarraron, se inclinaron, se cayeron, se postraron, se derrumbaron. Ese es el clímax de nuestro cristianismo delante de Dios. Tu adoración no va a resultar de algo, ay, de repente me he visto adorando. No, es algo que se cultiva, es algo que se busca, es algo que se disciplina a sí mismo. Es el fin de una búsqueda incesante. Es aquello excelso que se cumple. Dios hecho hombre. Aquel que nadie podía ver estaba delante de ellos. Al que si solamente lo miras, mueres. Pero estaba delante de sus ojos ese niño. Aquel que nadie puede acceder porque vive en una luz inaccesible. Lo podían ver. Hasta tal vez tocar. Nadie puede quedar impávido, incoluble, quedarse ahí. No, uno puede solamente derrumbarse. Así como muchos de estos hombres que en los profetas y en Juan, cuando lo vieron, dice que cayeron sin fuerzas, quedaron casi muertos y él tuvo que fortalecerlos. Así es su presencia. Se desbordaron en su adoración, rebalsaron en su admiración, tuvieron un placer celestial, dándole y derramándose ante este ser divino, pero humano, pero divino. Su alma se hizo agua en su presencia. Había un recogimiento de estremecía, que cuando lo vieron los profetas, dice que temblaba el templo y los cerrojos se estaban por deshacer por su presencia. Estaban delante de ese Dios hecho totalmente vulnerable, aquel que es omnipotente, aquel que es omnipresente, estaba ahí en un solo lugar. Aquel que le hinche todo el templo con sus vestiduras blancas, estaba ahí en medio de unos pañales. La adoración es la mejor ofrenda que después podemos tener. ¿Y qué dice la palabra? Dice que ellos abrieron después de adorarlo, postrarse, abrieron sus tesoros. No fueron con las manos vacías, abrieron lo más íntimo que tenían, le entregaron sus riquezas, sus intimidades. Señor, tú mereces todo. Yo nada tengo, todo lo que tengo es basura, vanidad. Tú eres lo más importante en nuestras vidas. Para adorar necesitas abrir totalmente tu ser. Inclusive aquellas cosas que Dios no quiere que sepa, Él las está viendo, como en una vitrina. Aquellas cosas que tú no quisieras, pero lo mejor que puedes hacer es entregárselo para que Él con su sangre preciosa te limpie de pecado. Esa es la cosa más preciosa. Y le ofrecieron ¿qué? Oro, incienso, mirra.
cuando estás adorando, no te das cuenta que no puedes guardarte nada para ti. Nada. Nada. No puedes tener algo escondido, no puedes tener algo por ahí atrás. Él es todo lo que tenemos, porque Él es adorable y digno de nuestra adoración. ¿Saben qué hizo David, este rey David? El último acto de su vida, dice en Primera Reyes 1:47, dice, y el rey adoró en la cama. Ahí el viejito ya estaba, su último aliento de vida de este rey David fue darle su adoración al Dios de su vida. No estaba peleando, no quiero morirme, no, nada. Lo último que hizo fue darle su adoración. Y Jacob también hizo ese Jacob que era tan complicado. En Génesis 47:31, y le dijo Jacob, júramelo, refiriéndose a José, y se lo juró entonces Israel. Ya no dice Jacob, Israel, príncipe de Dios. Inclinó en adoración en la cabecera de la cama. No hay nada, ni tu mujer, ni tus hijos, ni tus riquezas, o lo que tienes o lo que no tienes, tu tristeza, tus recuerdos, no importa nada, porque al final y siempre, lo único que tenemos al final es el Señor en nuestras vidas. La adoración, hermano, no es un evento, venir solo a la reunión, no, es un estilo de vida. Adóralo cuando estés en tu cama, cuando despiertes, en vez de estar buscando qué hago, esto, ¿sabes? Dedícate a adorar. Cuando estés en el micro, en el trufi, adórale, no está nada de tu lado, pero tú dale tu adoración. Cuando estés haciendo o no estás haciendo nada en la vida cotidiana, dale tu adoración. Y al final, ¿qué pasó? Quedaron satisfechos estos, habían visto al niño, a Dios mismo. Solo querían verlo, ni siquiera escucharon nada. Palabras, nada, no, Jesús no se despertó y les dio una prédica, no. Lo vieron, quedaron satisfechos, lo adoraron, le dieron todo. Ya se fueron vacíos, con las manos vacías se salieron, ya habían dejado todo para aquel. ¿Qué tal si le damos a aquel un aplauso que es digno de nuestra adoración? Amén. ¿Qué tal si nos paramos? Nos paramos. ¿Qué vas a hacer, hermano? Yo yo sé que el Señor te ha hablado, pero no quisiera que quede esta lección en este momento una emoción eventual, sino que tu vida quede marcada, que al final quedas tú y el Señor y tú, y lo que sería tu adoración, tu culto a Él. Amén. Señor, te damos gracias por este día. Señor, gracias. ¿Qué tal si adoras? Te olvidas de todo. Señor, concede que estos tus siervos te adoremos en la plenitud de tu hermosura, de tu santidad.
Señor, reconocemos que necesitamos de esa ayuda, así como esos sabios necesitaron de esa estrella que los conducía y ellos perseguían. Señor, queremos que tu Espíritu Santo nos conduzca hasta arribar plenamente cada día, cada instante, que nuestra vida sea una vida de adoración, porque solo esto, Señor, es lo que tú buscas de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que ha formado tus entrañas, aquel que te ha hecho. Le brindamos ahora una adoración en espíritu y en verdad. Que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Reina con Y autoridad. con autoridad. El Dios que aún los El vientos Dios que aún los vientos le obedecen. Sí, Señor. Una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Sí, Señor, te adoramos. Tú eres digno de toda adoración, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús exaltado. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos, Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.